relativamente sencilla y relativamente corta. Buenos días, William. Entonces, ¿cómo le va con el fin de semestre? ¿Ya están todos terminando ya con todas las materias? Sí, profe, ahí vamos. Sí, bueno, me imagino que como todos los fines de semestre, todos atorados, ¿no? Eso es lo más normal del mundo, ¿no? Sí, todos juntos. Recuerden que, bueno, ya ustedes tienen que tenerlo previsto, ¿verdad? El examen de pasado mañana y la entrega este fin de semana, hasta este fin de semana. Cuando me manden todos la segunda entrega, les doy las notas del primer bloque. Corrijo este segundo bloque, les doy las notas y esperamos el último examen, que es sobre la materia que vamos a ver hoy, tal como tenemos previsto la planificación, ¿no? Con el próximo que llegue, bueno, comenzamos. Buenos días, Paola, ¿cómo estamos? Bueno, ya tenemos 6 personas, así que vamos a arrancar. Entonces, fíjense, la clase de hoy es sobre un tema que en realidad no es un tema muy nuevo, en el sentido de que es un tema que combina varias de las clases que hemos visto antes. Se trata sobre estudiar elementos sometidos a flexocompresión, y tal como lo indica el nombre, flexocompresión es un elemento que soporta a la vez una carga combinada de flexión, como son las vigas, y de compresión, como son las columnas. Este es un tipo de esfuerzo que es bastante importante, porque la mayoría de lo que nosotros llamamos columnas, sobre todo en los pórticos, que los pórticos son pues la mayoría es el sistema estructural típico de la mayoría de las edificaciones de acero. Entonces, la mayoría de las columnas, repito, soportan este tipo de esfuerzos combinados, ¿no? Por eso se habla de diseño de miembros de acero por cargas combinadas. Hay que estudiar el momento que produce la flexión, como hemos visto en las últimas clases, y la carga axial que produce la compresión. Hay que combinarlas dentro de un mismo método, ¿no? Ese método de análisis es lo que llamamos allí, lo que dice allí, fórmulas de interacción. Vamos a estudiar previamente un poquitico lo que se llama momento de primero y segundo orden. Vamos a ver qué son factores de ampliación de momento. Y bueno, cuáles son los requisitos que pide la norma de acero 1756998 para resolver este tipo de elemento, ¿no?, sometido a flexocompresión.
un tema que no requiere mucha teoría, porque ya vimos toda la teoría de flexión y vimos toda la teoría de compresión, así que es un tema parecido a aquello que vimos de placa base, que no es más que un procedimiento que tenemos que seguir y que tenemos que cumplir. No hay mucha teoría que explicar. Por eso se explica en una sola clase y es bastante sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es, como dice allí, tenemos que aplicarlo a secciones, o sea, secciones transversales, miembros, elementos, ¿cómo se llama eso? No podemos llamarlo viga ni podemos llamarlo columna porque están sometidos a los dos tipos de esfuerzos, ¿no? Pero bueno, en general uno lo llama columna, ¿no? Pero en realidad, pues, son esfuerzos, como dice allí, esfuerzos combinados, ¿no? Entonces, estos miembros que están sometidos a compresión y a flexión simultánea se dimensionan para que se cumpla la siguiente fórmula. Lo primero que chequeamos es NU, que es la carga axial que actúa sobre la pieza, sobre la columna, vamos a llamarla columna. Cuando la carga axial partida entre la carga nominal, la máxima carga que es capaz de soportar esa pieza o esa columna a compresión, carga actuante sobre carga máxima posible, cuando esta relación es mayor que 2, mayor que 0,2, utilizamos la expresión que está ahí arriba. 8/9 de todo lo que está en el pórtico. Fíjense que de todo lo que está dentro del paréntesis. Fíjense que lo que tenemos allí dentro del paréntesis son momentos actuantes en ambos sentidos, X y Y. Y debajo tenemos momentos resistentes, tanto en X como en Y. Cada uno de sus momentos resistentes multiplicado por su correspondiente factor de minoración. Entonces, si estudiamos la formulita, en los numeradores están las cargas que actúan, sean axiales o sean cargas flexionantes. Y en los denominadores están las cargas resistentes, las máximas de capacidad, tanto axiales. Disculpen que tengo una gripe que no se me ha quitado, tiene como 15 días con la gripe. Debajo en los denominadores están las cargas axiales resistentes o los momentos resistentes. Hay una segunda formulación que es cuando la relación entre las cargas axiales es menor que 0,2. Cuando es menor que 0,2, pues cambia un poquito pues la relación. Esto es lo que nosotros tenemos que cumplir, que estas relaciones se cumplan y sean mayor o igual a la unidad. ¿Por qué mayor que 1? Porque si vemos carga sobre carga, momento sobre momento, momento sobre momento, nos dan valores adimensionales. Por eso es una relación que da un número totalmente adimensional. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer que se cumpla. ¿Cómo se consiguen estas cargas? Pues ya las sabemos. Nosotros sabemos ya conseguir las cargas axiales y sabemos conseguir los momentos. ¿Cómo? Por lo que hemos visto antes. Lo que sí es que tenemos que explicar pues, lo que significa cada una de las cosas. Los índices X y Y pues indican los ejes de flexión alrededor de los cuales se produce el giro, ¿verdad? Aquí tenemos resistencia teórica a la compresión, la solicitación axial, resistencia teórica a flexión, solicitación mayorada por flexión. Nos dan los factores, factor de minoración a flexión 0,9, factor de minoración a compresión 0,85. Estos factorcitos es lo más importante de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos ir chequeando en este tema de la flexocompresión? Bueno, antes de hacer un pequeño ejemplo para que vean cómo se aplica todo esto, vamos a explicar lo que son momentos de primero y segundo orden. ¿Qué son momentos de primero y segundo orden? Bueno, ya sabemos que MU es la solicitación, ¿verdad?, a flexión.
Es un momento pues producido por las cargas, como dice allí, pues por las acciones normalizadas y mayoradas, tal como muchos de ustedes no hicieron en la entrega 1. En la entrega 1 ustedes me calcularon un poco de carga, bueno, muy bien, pero no me las mayoraron como dice la norma. Tampoco me hicieron la combinación de cargas, que es lo que yo llamaba combinación de carga. Aquella formulación, por ejemplo, de 1,2 carga muerta más 1,6 carga viva, o sea, la carga máxima o la carga actuante. Esa formulita, por ejemplo, cuando estamos hablando de cargas permanentes y cargas variables, ustedes nunca o muy pocos me lo hicieron en el trabajo. Esa es una de las cosas que yo les señalé que tenían que corregir, ¿no?, para la segunda entrega. Por eso es que aquí se habla de acciones normalizadas y mayoradas. Entonces, este momento va a ser igual a B1, dice ahí, ese momento va a ser igual a B1 por M último más B2 por ML. Ahora bien, ¿quién es B1, quién es B2, quién es MU? MU lo acabo de explicar aquí. Pero ¿quién es ML? ML te lo explica, se explica facilito. Vean ustedes. Imaginemos que eso que está ahí es la columna de un pórtico. Esa columna de un pórtico está sometida a una carga axial N. Cuando uno hace su análisis, su carga, su cálculo estructural, en el empotramiento, en la parte de abajo, en el apoyo inferior, se te va a producir un momento. Ese momento es el momento producido por las cargas, ¿no? ¿Ok? Pero también existe un segundo momento, que es el momento que es la misma carga por la deriva que se produce, el desplazamiento que se produce en el nodo superior. Ese N, que es la carga axial, por delta, no es el mismo momento que se produce en el empotramiento. El momento en el empotramiento que yo lo llamé ML. Pero en realidad el momento que está actuando sobre esta columna que está aquí es ese momento en el empotramiento, que es el momento inferior, en el apoyo inferior, más el momento en el apoyo superior. Bueno, en este caso arriba no hay apoyo porque está libre, ¿no? Ese momento superior es la carga por el desplazamiento. Este momento aquí arriba, N por delta, es lo que nosotros llamamos momento de segundo orden. También lo podemos ver si tuviéramos un arrastramiento lateral. Fíjense que aquí pusimos un arrastramiento lateral. Aquí se ven las cruces de San Andrés para evitar pues el pandeo. Entonces, claro, se producen pandeos muy pequeños. Pero esos pandeos muy pequeños también producen un desplazamiento horizontal. Bueno, entonces aquí N, por esos desplazamientos delta, es otro momento que es distinto y es adicional al momento en el empotramiento. Ese momento del empotramiento es el momento que nos genera los gráficos, los cálculos que nosotros hacemos en el análisis estructural, y es el momento en el empotramiento. Pues son momentos producidos por las cargas, son momentos de primer orden. Los momentos producidos por las derivas, N por delta en el caso izquierdo y N por delta en el caso derecho, es lo que nosotros llamamos momentos de segundo orden. ¿Ok? Y vemos que los momentos son en realidad el momento en el empotramiento más el momento de segundo orden. Eso pasa en todas las columnas. No es solamente el momento que nos da el cálculo, sino el momento producido por el pandeo de la columna. Y es lo que aquí tenemos. Estos son momentos producidos por las cargas
y los otros dos son momentos de segundo orden, producidos por la deformación. Aquí tenemos que digamos, entender las dos diferencias. Que el momento de segundo orden, ¿cómo se calcula? Bueno, no es que se calcula, pero sí hay que considerarlo dentro de la formulación que vimos al principio de la clase. ¿Cómo se calculan? A través de B1 y B2. ¿Y quién es B1 y B2? Son factores de amplificación de momento. Dice allí que B1, el factor de amplificación de momento B1, se aplica si la columna o el pórtico tienen o no tienen soporte lateral. En el caso, por ejemplo, de los gráficos que veíamos, esta columna no tiene soporte lateral. La de la derecha sí, fíjese que tiene un apoyo intermedio, un arrastramiento intermedio. La de la izquierda no tiene apoyo lateral, la de la derecha sí tiene apoyo lateral. Entonces dice aquí que el factor de amplificación de momento B1 se aplica en todas las columnas, tengan o no tengan apoyo lateral. Y B2 solamente aplica si no existe soporte lateral. En el caso del ejemplo que teníamos, B2 aplicaría solamente en la columna de la derecha, de la izquierda, perdón, porque la columna de la izquierda no tiene apoyo lateral. ¿Y quién es B1? Bueno, eso que está ahí. B1, que es el factor que siempre tenemos que considerarlo en las columnas, tengan o no tengan apoyo lateral, va a ser igual a... Vean el denominador está facilito porque es 1 menos NU. ¿Quién es NU? La carga axial que actúa. Carga axial, sencillamente. ¿Quién es F crítico? Esfuerzo crítico de pandeo. Aquel esfuerzo crítico de pandeo que vimos ya en una clase bastante anterior, que es sobre la ecuación de Euler del esfuerzo crítico de pandeo. La primera clase de compresión creo que vimos esta formulita. Entonces, NU es la carga que actúa y F crítico es la carga crítica de pandeo. ¿Y CM quién es? Un valor ahí que ya vamos a ver qué significa CM. Y B2 es una formulita un poquitico, no mucho más, un poquitico más compleja, pero no es nada complicado tampoco. Es 1 partido entre 1 menos la suma, esta que está aquí, es la sumatoria de todas las cargas axiales en un piso. Por ejemplo, si yo tengo un pórtico que en el nivel 1 tiene 4 columnas, bueno, aquí va la sumatoria de las cargas axiales de las 4 columnas. ¿Y abajo qué va? Bueno, lo que hemos estado hablando, la sumatoria de las cargas críticas de las 4 columnas. Es decir, la parte esta de las sumatorias no es más que, en vez de aplicarse a una columna en particular, se aplica a todas las columnas que están en el mismo nivel. Oye, voy a calcular el B2 para las columnas del nivel 4. Bueno, entonces aquí pongo cargas axiales del nivel 4, las sumo, y cargas críticas de cada columna del nivel 4, las sumo y la meto en esta relación. 1 menos cargas axiales sobre cargas críticas va a ser el denominador. Entonces, B1 y B2 son los factores que yo voy a utilizar para considerar estos momentos de segundo orden, lo que dice la expresión aquí. Entonces, no es que yo calculo esos momentos de segundo orden, sino que los considero dentro de la formulación a través de estas formulitas. Entonces, nada del otro mundo, porque todo eso son cosas que nosotros sabemos, porque nosotros sabemos calcular la carga crítica de pandeo, el esfuerzo crítico de pandeo, y sabemos calcular, obviamente, las cargas axiales. De hecho, esos son datos, ni siquiera son
Y si no las tenemos, las calculamos a través de los análisis, diferentes análisis por los software que tenemos. Solamente faltaría determinar quién es ese tal CM que aparece allí en B1. Bueno, aquí te dicen F crítica, es fuerza crítica de Pandea. Recordarán la formulita aquella. La carga axial, sometida a compresión normal. Solidarización de cada columna en un piso considerado, lo que les estaba explicando. Resistencia crítica del euro para cada columna del mismo piso. Solamente faltaría CM. ¿Quién es CM? Bueno, CM vale 0,85 si tenemos pórticos sujetos a desplazamientos laterales. Como el ejemplo ese que vimos de las dos columnas que teníamos dibujaditas ahí. Cuando hay desplazamientos laterales, que era el caso de la derecha, CM vale 0,85. Cuando no tenemos desplazamientos laterales, como en el caso de la columna a la izquierda, y no hay cargas transversales entre los extremos, o sea que no hay cargas que produzcan flexión, CM vale esto. 0,6 menos 0,4 por M1 sobre M2. ¿Quiénes son M1 y M2? Los momentos que están en los extremos de la columna, los apoyos. Apoyo de arriba y apoyo de abajo. O apoyo de la derecha, apoyo de la izquierda, dependiendo si la columna, la posición de la columna, ¿no? M1 y M2, dice allí, son los momentos en los extremos de la columna. M1 es el menor valor y M2 el mayor valor. Menor valor en el sentido de, ¿cómo se llama eso? Valor absoluto, no importa el signo. El mayor es M2 y el menor es M1. Me dice allí que la razón M1 sobre M2 es positiva si los dos momentos producen curvatura doble. ¿Y cómo es eso que se produzca en curvatura doble? ¿Cuándo se produce curvatura doble? Bueno, imagínese usted que usted tiene una reglita esa de la que se usan en clase, una reglita esa de 30 centímetros. Si usted esa regla le produce arriba un momento antihorario y abajo le produce un momento también antihorario, la reglita agarra doble curvatura o una sola curvatura. Piénsenlo un poquito. Si arriba le aplico momento antihorario y abajo aplico momento antihorario, ¿cómo sería la curvatura? Sería una curvatura doble. Entonces, ¿qué dice allí? La razón M1 y M2 es positiva si los dos momentos producen curvatura doble. ¿Okay? Y si se produce curvatura sencilla, ¿qué significa? Que un momento es antihorario y el otro momento es horario. Si el otro momento es un momento es antihorario y el otro momento es horario, entonces la curvatura es sencilla. Toda esta explicación es porque se trata de que esta relación M1 sobre M2, ¿verdad?, siempre sea negativa. Que si M1 y M2 me producen curvatura doble, significa que son del mismo signo. Y si son del mismo signo, entonces es una relación positiva, que con el signo menos se convierte en negativa. Si se producen curvaturas sencillas, significa que M1 y M2 tienen signos contrarios. Signos contrarios, dividir dos signos diferentes te da negativo. Ese negativo, ¿verdad?, se complementa con esto para darte el valor de CM, ¿no?, con el negativo que tenemos aquí. Se trata de que eso siempre
se reste. ¿Okay? Perdón, se sume. Se trata de que eso siempre se sume. Si continuamos, cuando tenemos pórticos sujetos a desplazamientos laterales en los nodos y con cargas transversales, Cm vale 1. Aquí tenemos los tres posibles valores de Cm, 0,85, 1 y la expresión que está acá, dependiendo de los signos de los momentos que tenga la columna en sus extremos. Hasta ahora pues no es nada del otro mundo, nada complicado. Y por acá te doy un último condición, pues en pórticos que no tengan desplazamientos laterales y que tengan cargas transversales, pues Cm vale 0,85. Entonces el tal Cm pues es muy sencillo de calcular, o vale 0,85 o vale 1 dependiendo de las condiciones. Y bueno, solamente en un momento, en una condición no sabemos cuánto vale directamente, pero sale de esta formulita sencillita que está aquí. Estas son las condiciones que nosotros tenemos que cumplir para hacer un diseño por flexocompresión. Nada del otro mundo, facilito todo. Y todo eso lo vamos a chequear en este ejemplo que está aquí. Fíjense. Una columna articulada en sus extremos. O sea, articulada significa que K vale 1. Ya eso lo vimos cuando vimos compresión. Esa columna articulada en ambos extremos tiene 30 pies de largo, o sea, 10 metros de altura. O sea, obviamente una columna de galpón industrial seguramente, ¿no? Está sometida a una carga de 400 kilolibras. 400 kilolibras. O sea, un poquito más de 200.000 kilos, menos de 200.000 kilos. Que es esta que está aquí, 400 kilolibras. Y una carga lateral uniforme, tiene una carga lateral uniforme de 0,4 kilolibras por pie. Fíjense que tenemos extremos articulados, significa que tenemos apoyos en ambos extremos, carga axial y carga, ¿cómo se llama? Carga transversal. ¿Ok? Causa flexión respecto al eje débil. ¿Cuál es el eje débil de la columna? Pues el eje este que está aquí, el eje. La columna intenta moverse en esta dirección, ¿no? Sobre el eje Y. Y es obvio, las columnas siempre tratan de pandearse por el lado más débil. Causa flexión respecto al eje débil. Entonces me dice, selecciona una columna W, o sea, una columna H, con acero A36 que satisfaga los requerimientos de la gente de la AISC. En este caso no voy a utilizar los requerimientos Covenin porque estamos utilizando unidades norteamericanas y porque este ejercicio lo saqué de un libro norteamericano. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. El procedimiento es exactamente el mismo que les acabo de explicar. Y esto es lo que vamos a seguir, ¿no? Lo primero, vamos a chequear qué datos tenemos. La carga, 400 kips. KL, 30 pies. Carga distribuida que produce flexión, 0,4 kips sobre pie. ¿Cuál es el momento máximo de una carga distribuida sobre un elemento simplemente apoyado? Pues ya los conocemos, W por L cuadrado sobre 8. Entonces, el momento máximo que yo tengo es W por L cuadrado sobre 8, que es esto que está aquí. 540 kips por pulgada, ¿no? Llevado esto pie a pulgada me da 540 kips. Ahora bien, ¿en qué sentido? En el sentido, ¿verdad? En el sentido más débil. Dice momento U
el sentido más débil de la columna, que es donde la voy a poner, el sentido más débil. Todo esto son cosas que yo puedo sacar directamente de aquí. Vamos a seguir. De un perfil W A36, pues aquí tengo su módulo de elasticidad y tengo su esfuerzo de cedencia. Estos también son datos. Módulo de elasticidad y cedencia. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, con todos estos datos, aplicar la formulita. Perdón, aquí esto se me volvió un enredo. Disculpen esta cosa que tengo aquí. No sé, algo hice mal aquí que se me descompuso la página. Entonces, cuando me piden elegir un perfil, yo lo que voy a hacer es, bueno, ¿qué perfil elijo? Bueno, aquí tenemos un dimensionamiento que yo voy a decirles a ustedes, que es el que yo uso. No necesariamente es el que ustedes pueden usar. Usted puede llegar a agarrar y decir, bueno, ¿qué perfil WASTM36 voy a usar? Bueno, usted puede agarrar el catálogo de perfiles WASTM36 y elige uno. Ese es su predimensionamiento. Yo lo que hago es esto que está aquí. Por eso lo llamo dimensionamiento inicial. Elijo un área. ¿Pero qué área elijo? Bueno, hago esta formulita. Pues NU yo lo tengo. Tengo NU, que es 400. Y tengo FY, también lo tengo. FY está por aquí, déjame buscarlo aquí. FY es esto. Y NU es esto. 436. Ok, como tengo 436 son datos. Mira qué fastidio como me arruiné la lámina, ¿no? Como NU y FY lo tengo, bueno, simplemente multiplico por 1.30 para darle algo de mayoración al asunto. Y eso me da un área de 1444 pulgadas. Con esta área de 1444 pulgadas, pues voy a mi catálogo y elijo un perfil que tenga como mínimo esta área 14.44 pulgadas cuadradas. Hay una nota importante, podemos usar cualquier procedimiento. Si a usted no le gusta el de 1.30 porque le cae mal el 1.30, ponga 1.50. O si no le gusta 1.50, ponga 1.10 o ponga lo que sea. O no ponga nada, simplemente vaya al catálogo y busque el perfil que está en el medio. Si hay 15 catálogos, busque el que está en el medio y agarre ese y utilícelo para su dimensionamiento inicial. Lo importante no es cómo hace su dimensionamiento inicial, sino qué es lo que tienes que chequear. Una vez que yo elijo mi perfil, ¿verdad? Yo Ronald Ugel, lo hago en base al área que me da aquí. Si me dio 14,44, entonces busco en mi tablita de perfiles W un perfil que tenga esa área. Como muy difícilmente consiga un perfil con exactamente la misma área, busco un perfil que tenga un poquito más de esa área. El perfil más cercano, pero por encima que conseguí a 1444, es el perfil W12x50, que tiene un área, fíjense, de 14.7. De esa área entonces le saco altura del alma, espesor del ala, ancho del ala, espesor del ala, el radio de giro Y. ¿Por qué radio de giro Y? Porque el radio de giro Y es por donde se me puede pandear la columna. Esfuerzo, momento elástico Y, módulo de sección Y. Todos estos valores Y, porque por Y es el lado más débil y por ahí es que se me puede pandear la columna. Cuando elijo esto, ya estoy listo para chequearlo. ¿Qué hago? Reviso lo que ya aprendí a hacer cuando vi compresión y cuando vi flexión. Revisamos el pandeo local. ¿Qué hacemos el pandeo local? Ancho del ala
partido entre 2 porque son 2 alas, ¿verdad? Por su espesor, da 6.25. Chequeo con el lambda R de la norma norteamericana. Recuerden que el lambda R de la norma venezolana no es precisamente 95 sobre raíz de FY. Este es el lambda R de la norma norteamericana. El de la norma venezolana sería, creo que es 5,61 raíz de E sobre FY, o de raíz de FY sobre E, no me acuerdo bien cómo. En todo caso, el de la norma venezolana es el que sale en la tabla 4.1, que la hemos visto como mínimo en 4 clases distintas, ¿no? Este es el lambda R de la norma norteamericana. Entonces, bueno, aquí tenemos el lambda R de la norma norteamericana y aquí tenemos el lambda de mi perfil. Como lambda es menor que lambda R, entonces no hay pandeo local. Ok, perfecto. Maravilloso. Como no hay pandeo local, revisamos su capacidad axial. Recuerden lo que vimos cuando vimos compresión. Esto es lo que nosotros llamamos parámetros de Beltès. FY, E, K, L, R, Y, pi, todos esos valores los tenemos. Y me da un parámetro de Beltès 2,03. ¿Qué hago yo con ese parámetro de Beltès 2,03? Busco, oye, ¿cuál es la formulita que debo usar cuando mi parámetro de Beltès es mayor a 1,5? Cuando mi parámetro de Beltès es mayor a 1,5, pues esta es la formulita que voy a usar. Esto lo acabo de calcular, el parámetro de Beltès, FY lo tengo, y bueno, simplemente mi esfuerzo crítico da esto. Si el esfuerzo crítico lo multiplico por el área, me da la capacidad axial máxima. La capacidad axial máxima que me dio es 113,15 kilolibras. Obviamente, 113,15 kilolibras es mucho menor que la carga axial que está soportando mi columna. ¿Cuál es la carga axial que está soportando mi columna? El mismo ejercicio me dice, oye, eso está soportando 400 kips, 400 kilolibras. Entonces, si el perfil que yo elegí, lo máximo que me puede aguantar es 113, y en realidad me está aguantando 400, obviamente el perfil no me sirve. ¿Qué hago? Bueno, voy a un segundo dimensionamiento. ¿Cuál es el segundo dimensionamiento? Bueno, usted va a su catálogo y elige un perfil más grande. Sencillamente un perfil más grande. ¿Cómo elijo yo ese perfil más grande? Bueno, yo, Ronald Ugel, yo lo que hago es lo siguiente. Agarro la carga que está actuando, que es 400, y lo divido entre 2 veces el esfuerzo crítico que me dio por aquí. Eso es lo que hago. Usted puede hacer lo que usted quiera, puede el segundo dimensionamiento, puede elegir, bueno, el perfil que está un poquito más abajo, y ese es el que usted elige, y ese es su segundo dimensionamiento. O dice, no, este debe ser muy chiquito todavía, voy a elegir uno que esté más abajo. Bueno, usted elige el que usted quiera. Lo importante es que haga una nueva elección de un perfil con mayor área. Yo lo que hago es esto. Ok, me dio 7.697, entonces 7.697 lo utilizo para calcular mi segunda área. PU es 400, 2 veces este 7.697. Y conseguí una segunda área. Fíjense que ya no es de 14,44, sino de 25,98. Busco en mi catálogo un perfil que tenga un área igual o mayor, y el más cercano que consigo es este, W14/90. ¿Qué perfil es ese? Vamos a ver qué características tiene. Fíjense, un área un poquito mayor, 26,5. Hago lo mismo, saco las dimensiones. Altura del alma, espesor del alma, ancho del ala,
espesor del ala, radio giro en Y, módulo de sección en Y, módulo plástico en Y, y bueno, hago mi chequeo que hice anteriormente. ¿Cuál es mi chequeo? Bueno, primero ver si hay pandeo local. ¿Cómo lo revisamos? Revisando el ala. Ancho del ala sobre 2 veces, porque hay 2 alas, el espesor del ala. Me da 10,23 y eso tiene que ser menor al lambda R de la norma norteamericana, que es este que está aquí. Ese lambda R ya lo habíamos calculado. Es menor, por lo tanto no hay pandeo local. Perfecto. Si no hay pandeo local, pues reviso la capacidad axial. Revisamos capacidad axial. Como el punto es alrededor del eje Y, hacemos lo mismo que hicimos antes. Parámetros de Beltès, todos estos datos los tengo. Por supuesto, con el nuevo perfil me cambié el R y Y, pero no cambio más nada. Y ahora tengo un parámetro de Beltès que es menor a 1,5. Si es menor a 1,5, utilizo la otra formulita, ¿verdad? 0,658 elevado al parámetro al cuadrado por FY. Como ya tengo este parámetro aquí, me meto en la formulita de carga crítica, de esfuerzo crítico, y me da esta cantidad, 22.237. Multiplico por el área para llevarlo a área y me da 589,28 kils. Todavía tengo que hacer una última modificación, que es multiplicar por el lambda de las cargas axiales con el factor de minoración y multiplicarlo por el factor, multiplicando por ese factor me da 500,89. En nuestro caso, 500,89 sí es mayor que 400. Por lo tanto, sí me sirve en principio este perfil. NU, ¿quién es? 400. Phi N crítica, ¿quién es? 500. 400 sobre 589, eso da 0,8. 0,8 es mayor que 0,2. Y si 0,8 es mayor que 0,2, entonces vamos a usar la formulita que teníamos al principio de la clase. Permítanme ustedes que me devuelvan para después regresar aquí. ¿Cuál es la formulita que teníamos al principio de clase? Bueno, esta que tenemos aquí. NU 400, Phi sobre NT 500. Dio mayor que 0,2. Por lo tanto, voy a utilizar la formulita que está aquí arriba. ¿Ok? NU, NT ya lo tengo, 8 sobre 9 lo tengo. Me faltaría ver qué hago yo con todo esto que está aquí dentro del paréntesis. Bueno, eso es lo que vamos a buscar. Vamos a volver a donde estábamos. Aquí. Dio 0,8 mayor que 0,2, utilizamos la formulita de interacción que está en la parte de arriba. Aquí está. De esto que está aquí, ¿qué tenemos? Esta relación NU sobre Phi NT ya la tenemos, ¿no? Que es 400 entre 500,89. Más 8 novenos, todo esto que está aquí. A ver, 4 expresiones que están aquí. ¿Qué serán esas expresiones? Bueno, vamos a ver qué son. La capacidad por flexión, ya lo sabemos, es FY por Z. En este caso ZY porque estamos flexionando alrededor del eje Y.
Entonces, el primer momento que calculo es este, FY por Z, 2721. El segundo es 1,5 FY por S. Recuerden lo que dice la norma. Tengo que calcular estos dos, FY por Z y 1,5 FY por S, y de los dos valores que me da, tomo el menor de los dos. ¿Cuál es el menor de los dos? 2694. Entonces, este es el que voy a tomar. Ok. Primero que conseguí. Segundo, el momento que actúa. ¿Cuál es el momento que actúa? El momento que actúa es muy sencillo. V1 por MU más V2 por ML. Esto, ¿quién es VU y quién es V2? Vimos las formulitas hace rato por ahí en unas láminas anteriores. Resulta que como no hay rotación alrededor del eje X, porque se va a rotar es el eje Y, entonces el momento en X vale 0. Y si el momento en X vale 0, todo esto que está aquí, MUX, todo esto vale 0. ¿Por qué sabemos que vale 0? Porque no me dan momento alrededor del eje X. El momento que tengo es momento alrededor del eje Y. Entonces, todo este primer cociente vale 0. Entonces, lo único que me faltaría sería determinar MUY. Entonces, MU es VU por MU. ¿Quién es VU? Bueno, ya por ahí en la formulita de VU teníamos que VU tenía que ver con el esfuerzo crítico. Calculamos el esfuerzo crítico, que es pi cuadrado por EI por lambda R por KL al cuadrado. KL es 1 porque tenemos una columna articulada en ambos extremos. Y me da que mi esfuerzo crítico es 829. Si mi esfuerzo crítico es 829, necesito V1, pero para tener V1 necesito CM, porque la formulita de V1 incluye CM, y me dice que en pórticos sin desplazamientos laterales, como el que tenemos, ¿verdad? Porque está articulado en ambos extremos. No tiene desplazamientos laterales, por lo tanto. Y tiene cargas transversales, que es la carga distribuida. Si tenemos cargas distribuidas transversales y no tenemos desplazamientos en los nodos, CM vale 0,85. Si CM vale 0,85, la carga crítica vale 829, pues calculo V1. V1 es CM, 0,85, 1 menos NU, que es 400, carga crítica 829, y V1 me da 1,64. Si V1 me da 1,64, pues tengo finalmente mi MU. 1,64 por 540. ¿Quién es este 540? El momento, ¿verdad?, máximo de una carga distribuida uniforme aplicada sobre una viga simplemente apoyada. Este calculito de 540 lo hicimos al principio del ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? NU lo tengo. Phi sobre NT ya lo tengo. 8 novenos obviamente lo tengo. MUX vale 0, por lo tanto todo este cociente vale 0. MUY lo acabo de calcular. Y Phi NT también lo tengo. Phi NT, este que anda por aquí, 2694,6. Meto todos esos valores en esta formulita. Utilizo mi factor de minoración para
flexión, que es 0,90, para compresión es 0,85, para flexión es 0,90. Ya tengo todos estos valorcitos chéveres. Me meto aquí. Y resulta que eso me da 1,12. Si eso me da 1,12, y eso tendría que ser, como dice la formulita de interacción, menor o igual que 1, evidentemente me peleé. Me peleé, no, hice mi cálculo bien. Lo que no hice bien fue elegir el perfil. El perfil no sirve, tenemos que descartarlo. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, yo no le puedo decir a mi cliente, mira, yo hice el cálculo y ese perfil que yo elegí no sirvió. Tú no le puedes decir eso al cliente, ¿no? Al cliente lo que le vas es a dar soluciones y decirle, mira, eso no me dio, eso no es ninguna solución. Entonces, ¿cuál es la solución? Hacer de nuevo lo mismo que acabamos de hacer, pero con un tercer perfil chequeado. Voy a un nuevo dimensionamiento. ¿Cuál es el nuevo dimensionamiento? Bueno, primero agarré un perfil que tenía 14 y pico de pulgadas cuadradas. No me sirvió. Después agarré uno que tiene 25 y pico, 26 de pulgadas cuadradas. Tampoco me sirvió. Oye, ¿y qué hago ahora? Pues, tienes que elegir uno más grande todavía. ¿Cómo le elijo? Bueno, usted decide cómo. Eso yo no le voy a decir, ni hay manera de uno, no hay procedimientos para predimensionar. Eso lo elige uno. Yo lo que sí le puedo decir es cómo lo hago yo. ¿Cómo hago yo? Bueno, yo simplemente tomo como referencia este 1,12. El área que yo tenía del perfil anterior, que era 26,5, lo multiplico por 1,12. ¿Por qué por 1,12? Porque ese fue el exceso que me dio. Yo me fui por encima en un 12%. Bueno, entonces el área la voy a multiplicar por un 12%. O sea, el aumento en un 12%. El área que tenía más un 12%. Eso es lo que significa multiplicar por 1,12. ¿Por qué? Porque, bueno, me excedí en un 12%. Entonces, si el área que tenía la multiplicó por 1,12 para subirla, aunque sea un 12% más, me daría un área de 29,68. Voy a mi catálogo y elijo un perfil que tenga mínimo esa área. El doble de 14 por 120. El más cercano es este que está aquí, de 35,3. Y de nuevo empiezo con el proceso desde el inicio. Tomo los datos, ancho del alma, espesor del alma, ancho del ala, espesor del ala, radio de giro Y, módulo de sección Y, módulo plástico Y, inercia Y, saco todo. Y voy a mi análisis. ¿Cuál es mi análisis? Bueno, mi análisis es, de nuevo, chequear el pandeo local, la formulita de lambda para ver si hay pandeo local. Me da 7,8, que ya comparamos con el lambda R de la norma norteamericana, que es 1583. Obviamente da menos, por lo tanto no hay pandeo local. Si no hay pandeo local, entonces voy a revisar la capacidad axial. ¿Cuál es la capacidad axial? Bueno, como el pandeo es alrededor del eje Y, busco mi parámetro de esbeltez, de nuevo, utilizando radio giro Y. Todos los demás datos no cambian. Me da 1,06 menor que 1,5. Utilizo la formulita para cuando el parámetro es menor que 1,5. Y aquí tengo mi formulita. De ahí saco mi esfuerzo crítico. Da 22,47. 22.470, ¿verdad? Multiplico por el área.
me da esto que está aquí. Multiplico por 0,85, que es el factor de minoración de carga axial, y me da 674. Este 674 es el que voy a comparar con 400, que es la carga que está actuando. De nuevo, 400 sobre 674 es 0,59, que a su vez es mayor que 0,2. Si es mayor que 0,2, pues utilizo esta formulita, la misma que usted antes. NU lo tengo, phi-NT lo tengo, 8,9 obviamente lo tengo, MUX vale 0, por lo tanto este sumando que está aquí a la izquierda, todo eso da 0. ¿Por qué sé que MUX da 0? Porque no hay momentos en el sentido X. Tenemos solamente un momento en el sentido Y, que ya lo tenemos calculado. Entonces lo único que faltaría es sacar este MTR. Bueno, sacar los dos, pues, porque los dos los tenemos que sacar. Revisamos capacidad por flexión. Bueno, ya sabemos lo que hay que hacer. Sacamos FY por Z. Me da este MU que está aquí, 3672. Sacamos 1,5 FY por módulo sección elástico. Y me da este que está aquí. Muy parecido, ¿verdad? De los dos tomo el menor, porque eso es lo que me dice la norma, y ese es el que voy a tomar como momento resistente. Mi momento resistente va a ser este que está aquí, el menor de estos dos. Solamente me faltaría calcular MUY, porque ya aquí tengo este, MT, ya está aquí. ¿Cómo lo calculo? Bueno, ya sabemos, momento de primero y de segundo orden. Sabemos que no hay arrastramientos laterales, por lo tanto B2 vale 0. Tenemos simplemente que calcular B1. Para calcular B1, primero calculamos la fuerza crítica de pandeo. Pi cuadrado por EI sobre KL al cuadrado, todos esos datos los tenemos. Y el esfuerzo crítico me da 1131 kilolibras por pie cuadrado, por pulgada cuadrada. Ya sabemos que CM vale 0,85 por las condiciones del pórtico. Nos metemos a la formulita. CM 0,85, carga crítica la acabo de calcular, N1 ya la tengo desde el principio, ¿verdad? Me lo dieron como dato. Y de aquí consigo B1 a 1,32. Y por lo tanto, mi momento último va a ser igual a 540, que lo calculé desde el principio del ejercicio, por este 1,32. Aquí tengo MU. Entonces ya tengo NU, phi-NT, 8/9, MUY y phi-MTY. Yo tengo todos esos datos. Me meto aquí, porque todos los datos los tengo. Y me da 0,79. Si me da 0,79, significa que mi perfil es satisfactorio. Significa que tengo bien determinado el perfil para soportar las cargas que yo estaba considerando. El procedimiento es bastante sencillo porque es simplemente chequear. Chequear, vas chequeando, vas chequeando, vas chequeando. No me dio, bueno, tengo que volver a chequear. Elijo otro y tengo que volver a chequear. Elijo otro y tengo que volver a chequear. Y así hasta que me dé una relación adecuada. Alguno pudiera decir, oye, pero si hubiera elegido otro perfil, a lo mejor me da, en vez de darme 0,79, me hubiera dado 0,85. Pues perfecto, está bien. De hecho, está muy bien. Y si hubiera elegido uno que me diera 0,99, pues también está muy bien. Pues seguramente uno que dé 0,99 en vez de dar 0,79
probablemente sea un perfil un poquito más económico porque seguramente tiene menos área. Pero igual está bien. Igual está bien. 0.79 me parece adecuado. Oye, pudiera buscarme uno mejor. Bueno, entonces, de donde elegí el perfil, busco uno que tenga un área un poquito menor. A ver, si busco un área que dé un poquito menor y hago el mismo chequeo y me da 0.83, oye, está bien, este está mejor todavía. Pero déjame ver si hay alguno mejor. Bueno, elijo otro que esté con un área un poquito menor y me dio 0.87. También está maravilloso. Y así yo puedo ir chequeando hasta que elija el ideal. ¿Cuál es el ideal? El que tenga la menor área posible, pero que no sobrepase 1. En mi caso, en este caso en general, en particular, no me están diciendo elígeme el ideal. No, te están diciendo elígeme no adecuado. Este que está aquí es adecuado. Entonces, bueno, esto es lo que ustedes tienen que hacer, no para el examen que van a tener la semana que viene sobre esto, que sí lo tienen que hacer, obviamente, pero esto es lo que tienen que hacer cuando a ustedes les toque diseñar columnas por flexocompresión. Esto que les estoy diciendo, un procedimiento bastante sencillo, pero que es muy importante porque engloba todo lo que hemos visto de flexión con lo que hemos visto de compresión. Y la mayoría de las columnas que están en los pórticos soportan flexocompresión. Por eso es tan importante esta clase. Yo no quería dejar de terminar el semestre sin darle esta clase, porque esta clase me parece, a mí particularmente me parece muy importante. Si usted cuando elige un perfil le da por encima de 1 esta relación que estamos haciendo, obvio, ese perfil ya no sirve. Pero si le da menor que 1, sí le sirve. Ahora, a lo mejor ese que eligió le da 0.42, por decir un número. Oye, si te da 0.42, lo más probable es que le diste un perfil demasiado grande. Entonces, podemos jugar con esto que yo estoy haciendo aquí hasta que lleguemos a uno que sea para uno y para su cliente, que es el propietario, que es el que pone los reales y el que compra los materiales, que sea satisfactorio para ambos. Obviamente ustedes no tenían por qué saber lo que yo sé de esto, ¿no? Porque yo tengo más de 30 años haciendo estas cosas para calcular, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo hice esta relación en este ejercicio, déjenme buscarlas aquí. Cuando nosotros hacemos esta relación, este es en el primer análisis que hicimos, que NU sobre phi N crítico, sobre la carga crítica, ¿verdad? Dio 0.8. Cuando ya te da un valor tan grande al hacer esta primera resta, o sea, al hacer esta primera condición, significa que esta suma da 0.8, obviamente, ¿no? Porque es lo que acabo de calcular. Y si ya esto nada más, el primer sumando te da 0.8 y toda la suma tiene que ser menor que 1, ya lo más probable es que todo esto que está aquí sea mayor a 0.2. Y si todo esto que está aquí es mayor a 0.2, obviamente sumado con el 0.8 que ya traigo arrastrado, porque recuerden, el primer cociente es 0.8, lo más probable es que no te dé. Entonces, cuando a mí me da esta relación, me da 0.8, yo sin haberlo calculado más allá, yo sabía que eso no iba a dar. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando tú tienes que sumar dos cosas, que la suma de las dos tiene que ser menor que 1, y la primera cosa te da 0.8, lo máximo que puedes sumar lo segundo es 0.19 para que no te llegue a 1. Es muy difícil, entonces, que el segundo sumando sea 0.19 o menos. Entonces ya yo sabía aquí, cuando me dio 0.8, que eso no iba a darme. Obviamente ustedes no tenían cómo saberlo. Pero bueno, se lo digo para que cuando ustedes empiecen a hacer este tipo de análisis y les den un número grande por aquí,
oye, mejor retrocedan de una vez y ahórrense el trabajo. Fíjense que en el segundo análisis que hicimos, la relación ya no dio, vamos a ver, dio 0,59. Al darme 0,59, entonces bueno, ya ahí de pronto es posible continuar, porque ya tenemos para el segundo sumando un rango de posibilidades mayor, pues, que sería 0,40, ¿verdad? Entonces cuando ya me da 0,59, ya uno dice, bueno, vamos, aquí podemos seguir trabajando a ver qué tanto me da la cosa. Efectivamente me dio 0,79, ¿no? Entonces, cuando ustedes empiecen a hacer este tipo de cálculos, vean qué valor les da por aquí. Si le da muy grande, retrocedan de una vez porque no le va a dar. Eso es, digamos, una recomendación que yo les doy. ¿Cómo dimensionan? Bueno, usted elige cómo. O sea, no hay reglas para predimensionar ni para elegir el perfil. Así como yo no se los pedí para el proyecto. En el proyecto ustedes pusieron los perfiles que ustedes quisieron. Y eso es lo normal, porque así es que uno hace en estructuras de acero. Tú eliges los perfiles y después el cálculo y el análisis y el chequeo de la norma te dice si ese perfil que elegiste es el correcto o no. O sea, así es que uno hace en estructuras de acero. Por eso yo no les digo, tienen que poner un perfil y tenemos que elegirlo de la siguiente manera. No, o sea, usted elige el perfil que usted quiera. La norma te dirá si ese perfil que elegiste, la norma y los cálculos obviamente te dirán si ese perfil que elegiste es el adecuado o no. Entonces, bueno, esta es la última clase que yo les planeaba dar, por lo menos en este semestre Chucuto. ¿Y cómo se llama eso? Y con esto terminamos, pues ya tenemos las clases cubiertas, porque ya la última unidad pues no se las voy a dar. Entonces, lo que nosotros evaluamos aquí, ya quedamos en que ustedes me deben un segundo parcial, que es la del próximo jueves a las 10:25. No es que me deben, simplemente lo vamos a hacer. Tenemos la segunda entrega, que ya saben qué es lo que tienen que hacer, y el examen sobre este tema, que es un examencito corto, que lo vamos a presentar el jueves de la semana que viene. Ese examencito corto puede ser un perfilito que les ponga para que le hagan este chequeo o alguna preguntita medio teórica, no nada del otro mundo. La idea es que con este último examen pues se cuadren para que pasen la materia con tranquilidad. Pero bueno, tienen que ayudarse ustedes también entregándome lo que me tienen que entregar y haciendo el examen que tienen que hacer, pues. El domingo, cuando yo chequeé que me hayan enviado todos sus trabajos, o el lunes en la mañana, entonces les publico las notas que ya tengo de ustedes. Cuando venga el segundo, el cuisecito que vamos a hacer la semana que viene, les publico lo que sacaron en la segunda entrega y en el segundo examen. Y así, pues, espero que terminemos pues con tranquilidad todos. Entonces, bueno, ¿alguien tiene algo que preguntar? ¿Alguna duda con respecto a esto o con respecto a la materia? ¿O todos están clarísimos? Yo normalmente Profe, una pregunta. Ya, ahí tiene que ser siempre menor que 1. O sea, ya cuando me dé 1 no sirve. No. Bueno, ahí dice menor o igual, ¿no? Menor o igual. Okay. Lo que pasa es que es prácticamente imposible que te dé menor o igual. ¿Sabe por qué? Porque cuando se involucran números irracionales como el número pi, es muy difícil que te dé un valor. 1 es un número entero, ¿verdad? Un número entero. Entonces, cuando tú metes
relaciones que involucren números irracionales, es muy difícil que el resultado final, desde el punto de vista aritmético, te dé un número entero. ¿Sí? Y como por ahí en una de esas formulitas que estamos usando aparece el número pi, ya ahí es complicadísimo que me dé 1. Pero si te da 1, pues sí, pudiéramos considerarlo como válido. Ok. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Nada, todo perfecto. Lo que pasa es que yo no les creo mucho cuando no me dicen nada, porque cuando no me dicen nada yo creo que es que quedaron todos perdidos o no sé. Pero bueno, en todo caso, ustedes saben que me pueden preguntar por el grupo, ya tienen mi número, ya lo han hecho muchos de ustedes, me han mandado WhatsApp con alguna duda, pues por supuesto seguiremos respondiéndoles en lo que me sea posible, ¿no? Pero por lo menos con esto llegamos a un mínimo que yo creo que por lo menos vale la pena que terminemos, que vale la pena que hayamos terminado por lo menos con esto. Alguno dirá, bueno, ¿por qué el profesor no quiso terminar? Porque bueno, si termino con las últimas 3 clases, porque lo que me quedó por darle fueron 3 clases, les daría un mateo horrible y esa tampoco es la idea, ¿no? Tampoco es piratearlo. O sea, yo creo que es bastante complicado ya para ustedes que veamos clases online, porque no es lo mismo que verlas presenciales. Pero ese es el precio que tenemos que pagar por las condiciones en las que estamos en la universidad, pues. O sea, tan sencillo como eso. Por ahí me reclamaron en el Consejo de Decanato que por qué yo no empecé antes. Bueno, porque a mí me obligaron a que teníamos que dar las clases por una cosa que se llama Seducla. Y las listas de Seducla me la mandaron fue el viernes de la semana 5. Solamente fue el viernes de la semana 5 que me mandaron las listas Seducla. Entonces, bueno, yo digo, bueno, esta gente quiere que yo me obligan a dar clases por Seducla. Y me mandan las listas y los enlaces y todos ustedes lo metieron fue el viernes de la semana, de lo que me tienen que mandar, presentamos el próximo jueves y ya para la semana que viene pues ya estamos listos, ¿ok? Cualquier consulta que tengan pues ya saben cómo hacerla, y no solamente de esta materia, cualquier cosa que quieran preguntar, pues estoy a la orden, pues eso es parte de mi trabajo. Entonces, bueno, dejamos esto hasta aquí y les cuelgo esto dentro de un rato, esta tarde, para que tengan el material y bueno, nos vemos no, porque el jueves lo que voy a hacer es publicar el examen como publiqué el primero y listo. Les digo la hora y ya está. Les aviso cuando ya esté en la plataforma. Entonces, bueno, dejo esto hasta aquí y seguimos en contacto. Chévere.